Voy a hablarle un poquito y cada quien se va a sentir identificado de donde posiblemente vengamos. Las iglesias tienden a convertirse en clubes donde normalmente vamos un domingo porque nos sentimos cómodos, porque nos gusta el ambiente, porque nos gusta incluso la predicación de la palabra, porque es una predicación que no nos confronta. Pero que Dios nos guarde de convertirnos en algo similar a la iglesia de Tiatira. Quiero que veamos el versículo número 19. Dice: yo conozco tus obras y amor. ¿Se acuerda usted que el primer mensaje de la primera iglesia que leímos, que es Éfeso, decía: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Ese no era el problema de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira sí tenía amor por el Señor. Fíjese bien, podemos estar en la iglesia y amar a Dios y obrar en la obra de Dios, valga la redundancia, sí. ¿Cuántos de nosotros conocemos iglesias que son bien activas, que todos los días tienen culto? ¿Conocen una iglesia así ustedes? Pero eso no significa que Dios esté ahí. Por eso le digo, este mensaje es para la iglesia. Que usted esté todos los días en el culto no significa que usted ame a Dios como Dios quiere que lo ame, porque se puede convertir en una rutina de servicio sin el verdadero amor a Dios. Dice: conozco tus obras, habían obras y amor y fe. Ellos conocían a Dios, lo amaban, obraban para el Señor, tenían fe. Fíjese qué duro esto, William. Esto es increíble. Podemos hacer obras sin fe, claro, puro activismo, obras vacías. Pero ellos no, ellos tenían fe. Imagínense, esta iglesia es impresionante. Dice: tienen fe y servicio. Ellos no solo iban a la iglesia y se sentaban y se iban, no, todos activaban. Y ya le voy a explicar un poco por qué esta iglesia era así. Creo que Abraham ya lo dijo, pero lo voy a volver a decir. Dice: y paciencia. O sea, ellos eran la iglesia perfecta, bonita, que en las redes sociales se mira chulada de iglesia, unas fotos maravillosas. Fíjese, hermano, la iglesia de Tiatira, como bien dijo Abraham al principio de la prédica, era una iglesia que estaba de camino. Usted tenía que pasar por ella para llegar a Éfeso, para llegar a Pérgamo. Eran iglesias que estaban de camino hacia las demás, a unos 60 kilómetros más o menos una de la otra. Pero esta se especializaba era una iglesia que tenía mucho comercio. Por eso la Biblia nos dice, por ejemplo, y le voy a pedir si hay alguien ahí que pueda poner el versículo, en Hechos capítulo 16, versículo 14, nos habla de una mujer, Lidia, que era vendedora de púrpura. En el libro de Hechos capítulo 16, versículo 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. O sea, ella era de la iglesia posiblemente de Tiatira, era vendedora de púrpura y adoraba a Dios. Dice: estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hay una referencia bien clara de que la mayoría de personas de Tiatira se dedicaban al comercio, solo que había un pequeño detalle: para participar, para ser parte de los gremios de comercio, había que adorar a los ídolos de ese tiempo, que son los que ya mencionó Abraham. Para poder ser parte de esos gremios de vendedores, de comercio, había que ir a las fiestas paganas, había que ir a las fiestas patronales de Tiatira y había que participar. Entonces, el que quería ser parte del comercio y vender, valga la seña, ¿verdad?, tenía que ser parte de todo esto. Entonces,
el que no se metía o el que no aceptaba ser parte de todas estas fiestas paganas, posiblemente no podía vender tanto como podían vender los que estaban dentro de los gremios, que es como dijo Abraham, hay lugares donde, hay ciudades donde es como que usted vaya a La Palma, vaya. ¿Qué normalmente encuentra en La Palma? Pupusas. No, artesanía. ¿Qué encuentra en Olocuilta? Pupusas. Hay ciudades que son como peculiares, que tienen alguna situación. Tiatira era los gremios de comercio. Entonces circulaba mucho el dinero, circulaba la idolatría, las fiestas, todo el tiempo pasaban en fiestas paganas. Pero Lidia, que era de la iglesia de Tiatira y era vendedora de púrpura, habría que revisarle la billetera a ver si tenía el carnet, que estaba dentro de los gremios que adoraban a todos estos dioses paganos. Así de fácil. Entonces, era una iglesia que posiblemente aquí nosotros podemos ver a alguien, a la hermana Luisita, por ejemplo, que está sentada aquí, que es parte de la congregación, que sirve allá en la puerta, sirve con los niños, cualquier cosa es un ejemplo, pero que dentro de sí luchaba con el hecho de ser parte de todos esos gremios que adoraban a los dioses paganos. No sé si me entiende. Entonces, ¿en qué afectaba o cuál era la presión social de esta iglesia? Era que si yo no me ponía, si yo no participaba, si no entraba en el rollo de ser parte de todos estos gremios, eso afectaba posiblemente mi economía y mi vida social. Entonces, iglesia, ¿cuáles son las presiones, los gremios, los círculos, los grupos que hoy en día nosotros tenemos, que nos están presionando todo el tiempo para saber si nos involucramos con ellos o nos quedamos del lado del Señor? ¿Alguien puede pensar un poquito y decirme alguno de esos? Hoy ya no son gremios de comercio donde yo decido involucrarme o no. ¿Sabe cuáles son esos círculos en los que ahora nosotros nos podemos meter fácilmente y dejarnos llevar por la corriente de este mundo? Las redes sociales. Es tan fácil desubicarnos, es tan fácil pasar tanto tiempo en las redes sociales, leyendo, viendo cualquier tontera que nos desenfoca de la voluntad de Dios. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa la tentación, incluso aquí en la iglesia, cuando estamos ya aquí sentaditos y el pastor empieza a predicar, pum, cae una notificación de Instagram que el Real Madrid acaba de meter un gol. Y así, y aquí sentados, a mí me ha pasado. Cuando vengo a sentir, ya me dejé ir, allá voy, ya llevo como 10 minutos viendo Instagram, viendo Twitter, viendo TikTok, viendo cualquier cosa, cuando aquí se está exponiendo la palabra de Dios. Por eso digo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Ahora, ¿cuál era la verdadera presión? Era no dejarse llevar por los grupos que presionaban a que yo pierda el enfoque de cuál es la fuente de mis ingresos, la fuente de mi vida, la fuente de mi sostenimiento. Iglesia, es tan fácil cantar aquí en la iglesia: tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Pero realmente yo no estoy seguro que sea Dios el que sostiene mi vida, porque el día lunes que salgo una vez más a luchar para poder vender, estoy preocupado de que no he vendido, me empiezo a hacer cualquier cosa para ver si puedo vender, y se me olvida que ayer en la iglesia canté: Señor, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Me voy a poner como ejemplo en una situación de negocios para que usted solo tenga una idea de. No es muy bueno ponerse uno de ejemplo, pero yo quiero poner mi ejemplo en este sentido. Yo tengo un negocio. Algunos posiblemente no me conocen y no saben que tengo un negocio. Pero yo en este negocio a veces me llega la presión de quererme publicitar. Y no digo que la publicidad sea mala. No estoy hablando de que esto sea del diablo, ¿me entiende? Pero solo quiero que usted sepa que, por ejemplo, yo en mi negocio he decidido creerle a Dios que yo no voy a necesitar publicitarme nunca.
Es una decisión muy personal. No le quiero decir a usted que lo haga, y no quiero decir que si usted lo hace usted está mal y yo estoy bien. Solo quiero decir que yo he decidido creerle a Dios, que yo nunca voy a tener necesidad de publicitarme, y hasta hoy no lo he hecho. Y bendito sea Dios, ahí voy sostenido por el Señor. Nunca he tenido necesidad de poner un anuncio en Facebook, en Instagram, paginitas, flyers, un rótulo, nada. Pero yo he decidido creerle a Dios que Él me va a dar suficientes clientes. Y fíjese que así ha sido hasta el día de hoy conmigo. Dios ha sido fiel. Y yo ahí sí le voy a decir y lo voy a retar: si Dios lo ha hecho conmigo, lo hace con usted. Seguro, porque yo no soy favorito de Dios. Yo hubo un tiempo que yo dije, ¿usted ha oído esa frase? Favorito de Dios. ¿Conocen a alguien que cree ser favorito de Dios? Eso es terrible, hermano. Eso es, usted no puede hablar con esas personas porque viven en las nubes. Yo no soy un favorito de Dios, pero lo que sí sé es que si yo le creo, las cosas suceden. Porque Dios se ha comprometido conmigo, que si yo creo algo y pongo fe en ello, Él es capaz de hacer eso, y aún más allá de lo que yo pueda entender. Así que en ese sentido solo quería ponerle un ejemplo. Posiblemente usted en su trabajo, usted tenga esas presiones de, mira, nosotros los compañeros vamos los viernes, al salir de aquí nos vamos todos los viernes al after office. Si no va, si no se involucra, siempre hay presiones, siempre hay cosas bien feas en los trabajos, donde si usted es nuevo, por ejemplo, se tiene que aliar a todos estos grupos para ser parte, para pagar el derecho de piso. Pero iglesia, no es así. No, usted tiene que aprender, y debemos aprender todos, que somos diferentes a los demás y que no podemos dejarnos llevar por todo lo que los demás hacen. Vamos a ver algo más importante que esto que les estoy diciendo. La iglesia de Tiatira, voy a leer algunas cosas porque es imposible memorizarse todo esto. Dice, el problema era que al participar estaban dando su aprobación a la idolatría e inmoralidad, porque como ya dijo Abraham, esta mujer Jezabel incitaba al pueblo a desórdenes morales. Y yo le voy a decir una cosa: hay que tener mucho cuidado con la moralidad en estos tiempos, porque hablando una vez más de redes sociales, uno se encuentra cualquier cosa en esas redes sociales, que vamos poco a poco como acostumbrando nuestros sentidos a ver cosas que antes no eran tan fáciles de aceptar, y vamos los sentidos se van haciendo poco a poco más insensibles, y cuando nosotros venimos a sentir, estamos viendo cosas que no deberíamos ver, entendiendo cosas que no deberíamos entender, leyendo y aceptando cosas que no deberíamos aceptar. Y dice, y poniendo una piedra de tropiezo a otros creyentes más inmaduros o más nuevos. Porque qué tal si yo vengo aquí a la iglesia y yo tengo 30 años de ser cristiano, pero hago cosas que yo no debo hacer, y mi hermano que recién acaba de llegar y aceptar al Señor se da cuenta que yo acepto esas cosas, entonces sirvo de piedra de tropiezo. Y eso es lo que pasaba en esta iglesia. Vamos un poquito más adelante. Solo quiero leerles estas unas tres frases que me golpearon mucho como iglesia. Dice, cuando la iglesia se parece al mundo, tenemos una iglesia enferma. Cuando la iglesia actúa como el mundo, tenemos una iglesia impotente, falta de autoridad. Cuando la iglesia juega con el mundo, tenemos una iglesia infiel. La Biblia dice que no podemos amar a dos señores: o amamos a Dios o amamos al mundo. ¿Cuál es la recompensa? Que se quería leer otra vez Apocalipsis en el versículo 19 donde estábamos. Dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia que crecía en obras. No era una iglesia que iba en decrecimiento, una iglesia que iba a pique. No, al contrario, crecía y servían más y servían más. Iglesia, pero cuidado, podemos servir, incluso usted puede servir ahora más que antes, pero si toleramos la idolatría, si toleramos la inmoralidad, si toleramos todo este tipo de cosas, posiblemente tengamos un llamado de atención de parte de Dios. Ahora,
versículo número 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, los que no se habían dejado influenciar, iglesia, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Imagínense cómo le llamaban. O sea, estos son abusivos. Yo os digo, no os impondré otra carga. El Señor no pide más. Fíjese bien, el Señor, hermano Carlos, no le pedía más a la iglesia de Tiatira. Solo dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Fíjese bien, y la recompensa es: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Autoridad. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El Señor nos da a nosotros autoridad sobre las naciones. Al que no se deje influenciar, si nos ponemos un poco quizás exigentes en cuanto a nuestro testimonio, estamos seguros que si nosotros decimos algo donde vivimos, en nuestras comunidades donde vivimos, en nuestros trabajos, la gente nos cree lo que decimos. Si allá donde nosotros nos movemos y nuestros círculos más cercanos, por ejemplo, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, ¿será que si yo digo algo en mi casa, se me respeta, se me cree a lo que yo digo? ¿O será que cuando yo, gracias a Dios no vino mi esposa, no es que gracias a Dios, suerte mía que no vino mi esposa hoy porque está trabajando, pero qué tal si allá atrás está Vero y yo aquí hablando de esto y Vero allá diciendo, híjole, esta versión de mi esposo no me la conocía, aquí bien bonito habla, pero en la casa, nuestros hijos, si nosotros aquí decimos, imagínense los que ahí están con sus hijos ahorita sentados, decimos aquí algo y nos paramos y damos un testimonio y decimos cualquier cosa, nuestros hijos nos creen, nos respetan. ¿Qué es autoridad? Autoridad no es gritar. Autoridad es que el respaldo de Dios vaya con cada palabra que nosotros decimos y con cada acción. Que si nosotros nos movemos en una dirección, la gente nos siga, la gente nos respete y que tengamos siempre el respeto de las naciones. Cuando la Biblia dice que nos dará autoridad sobre las naciones, eso tiene que ver con una cosa, hermanos. Yo no voy a hablar mucho de la palabra profética porque ya lo habló bastante Abraham, pero solo quería que leamos juntos, este sí quiero que lo lea conmigo, 2 de Pedro 1:19. El tema de la profecía dentro de la congregación es bien delicado. Yo no sé si a ustedes les gusta la profecía. Hay gente que le gusta mucho ese tipo de cosas. Y no digo que sea malo, porque sí es bíblico, pero tiene que ser bajo los lineamientos bíblicos, porque si no caemos mucho en desorden. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:19? Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Si usted quiere palabra profética, ahí la tiene, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Estoy leyendo correcto? Sí. Ok. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. No es ninguna casualidad que en este versículo que se habla de la palabra profética se mencione al lucero de la mañana, porque estábamos leyendo en Apocalipsis que dice, al que venciere le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? No tenga miedo en decirlo. Jesús. Jesús. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones. ¿Qué significa esto, iglesia? Que no podemos dejarnos caer en ese río tan complicado de la palabra profética si ni siquiera el lucero de la mañana, el entendimiento de la palabra de Dios ha nacido en nuestros corazones. Pero la Biblia dice: al que no se deje influenciar por toda esta situación parecida a la iglesia de Tiatira, yo voy a dejar que el lucero de la mañana salga en su corazón. ¿Qué significa esto, iglesia? Que en algún momento, pero hay que leer la palabra antes de escuchar palabra profética por doquier. Hay que leer la palabra para que el Espíritu Santo de Dios nos dé el discernimiento necesario para que en algún momento podamos exponernos a la palabra de Dios. ¿Sabe quién es el profeta aquí en la iglesia? El pastor. Él es el que predica la palabra de Dios. El día que usted escuche que el pastor dice algo que no está en la Biblia, ese día tenemos derecho nosotros como iglesia a juzgar la palabra profética, a decirle al final o el lunes: pastor, mire, fíjese que yo ayer escuchaba esto y esto, pero creo que no es así. Hay algo que me dice que eso no está en la Biblia. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque hay cientos y miles de iglesias en el mundo donde los pastores se toman atribuciones que no les pertenecen para decirle a usted que usted tiene que sembrarle su casa, su carro, darle las llaves de su vehículo, porque así simplemente se le antojó a él decir, porque tiene que comprar un jet, vaya, así de fácil. Y ahí está la gente haciéndolo. ¿Y eso dónde está en la Biblia, hermano? No existe. Y usted como iglesia tiene derecho, iglesia, usted tiene derecho a juzgar la palabra que sale de quienes nos paramos a predicar aquí. Y tiene derecho posiblemente a juzgar nuestras vidas también. A decir: hermano, mire, yo lo he visto usted hacer esto y eso no es correcto, porque usted se para a predicar. Claro, usted tiene que tener también su vida rectecita, ¿verdad? Si nos vamos a poner así. No, eso es así, porque nos gusta juzgar, pero revisemos nuestras vidas. Y dice Apocalipsis 22:16. Esto es para que no tenga temor de decir que que Jesús es el lucero de la mañana. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús no nos pone una carga, o Dios no nos pone una carga que no podamos llevar. Hasta donde hemos llegado, o hasta donde esta iglesia había llegado, estaba bien. Y el Señor les dice: lo único que les pido a los que no se han dejado llevar, no les voy a poner una carga más, solo es: retengan lo que han logrado hasta que yo venga. No nos dejemos influenciar por situaciones que seducen en el área inmoral o en la idolatría. Por eso dije hace un ratito, ahora los ídolos posiblemente no sean imágenes, no sean de bronce, no sean de yeso, pero lo podemos tener en nuestro trabajo, podemos tenerlo en nuestras mismas familias. A veces nuestros hijos se vuelven nuestros ídolos, nuestros esposos, nuestras esposas. Podemos caer fácilmente. Nuestro negocio, nuestra fuente de ingresos a veces se vuelve un ídolo antes que Dios. ¿Por qué? Porque no queremos cerrar el negocio el día domingo, porque ese día gano, hermano, ese día vendo. Hermano, la iglesia es primero. Venga, mire, yo se lo prometo, que si usted viene a la iglesia primero y después se va, son 2 horitas menos que va a abrir, pero va a vender más, se lo aseguro. Y sin hablar de que aquí tiene que venir a sembrar y a dar una siembra para lo que usted quiera vender y todo eso. No, simplemente como la iglesia te tira, fe. Y quiero terminar con esto. La iglesia de Tiatira exteriormente era fuerte y floreciente. Era una iglesia que tenía mucho activismo, y usted la veía y decía: wow, esa iglesia
cómo se mueve, cuánta gente circula por ahí, que posiblemente si llegaba alguien exterior, del exterior, se quedaría impresionado con su abundante energía y su generosa liberalidad. Pero a pesar de todo faltaba algo esencial. Era una iglesia abarrotada de miembros y posiblemente tenía una necesidad tan grande de volver. Fíjese bien, dice, es posible que estuviera abarrotada porque sus miembros venían a pasar el rato en lugar de instruirse con la palabra y a estar tranquilos en lugar de enfrentarse con el hecho del pecado. Que nunca, hermanos, caigamos en una iglesia donde usted solamente venga porque se siente, porque es bonito, porque cantan bien, porque pues me siento un rato ahí tranquilo, porque es que el pastor nunca tira. Esa frase normalmente la ocupamos. Es que el pastor mucho tira, por eso no me gusta ir a esa iglesia. Dele gracias a Dios que Dios le está hablando a usted. Dele gracias a Dios, porque hay algo que siempre en la palabra nos debe confrontar. Nunca podemos sentirnos cómodos con lo que hemos logrado, iglesia. Si el pastor o Dios me habla a través de la prédica y me golpea, debo estar agradecido porque Dios sacudiéndome porque quiere darme algo mejor. La iglesia de Tiatira era muy activa y qué bueno. Tenían fe, amén, paciencia, amor, wow, ahí me quiero congregar, excelente. Pero tenían muchas filtraciones de inmoralidad y de idolatría. Que Dios nos guarde a nosotros de esas cosas, iglesia. Yo no le voy a decir aquí a usted cuáles son sus ídolos. No le voy a decir. Usted lo sabrá. Posiblemente ahí hay algo que Dios le quiera revelar esta mañana. Cierre sus ojos. Yo no le voy a decir aquí, mire, póngase de pie y escriba en un papel. No. Dios, a través del Espíritu Santo esta mañana nos puede mostrar en qué área de nuestras vidas posiblemente estemos dejando entrar inmoralidad a nuestra mente, a nuestro corazón. Yo ya lo hice esta semana y Dios me mostró algunas cosas que debo dejar de leer, debo dejar de ver. Y todas estas posiblemente están en redes sociales, porque se nos va el tiempo viendo cada tontera. Y posiblemente hay cosas que no son malas, como ocio, por ejemplo. Pero ¿por qué no invertir ese tiempo mejor en algo que me edifique? Y escuchar las prédicas del pastor, y escuchar prédicas de alguien que me bendiga, que me haga crecer, que me confronte con el pecado. Posiblemente hayan ídolos pequeños que no nos damos cuenta. Cuando venimos a sentir, estamos esclavizados delante de ellos. Que sea Dios revelando a la vida de cada uno de nosotros esta mañana y que nos permita arrepentirnos y retener lo bueno que hemos logrado. Porque que venga a la iglesia usted cada domingo, excelente, sígalo haciendo. Que usted sirva en la congregación, amén, sígalo haciendo. Que usted diezme y ofrende, amén, sígalo haciendo. Que usted sirva cada vez que pueda a los demás, amén. Pero cuidemos la inmoralidad y la idolatría que a veces sin sentir, sin darnos cuenta, se meten en la iglesia y se meten en nuestras vidas y por lo consiguiente en nuestras familias. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en lo que hemos logrado, Señor, en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestro servicio a ti, Señor, y que cada día podamos ser una iglesia más parecida a lo que tú quieres que seamos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.